Es probable que te hayas comprado un iPhone en la última temporada y, como es normal, quieras que te dure la mayor cantidad de tiempo. Y todos conocemos que el mayor fallo de los iPhones son su batería. Entonces, en este vídeo te voy a dar los consejos que yo he estado utilizando durante este último año para hacer que la batería de mi iPhone se haya mantenido como cuando lo compré. Pero lo más importante aquí es conocer el estado de nuestra batería. Si te lo acabas de comprar, probablemente está al 100%, pero si ya llevas utilizando tu iPhone cierto tiempo, sería recomendable que mirases este parámetro. Para eso, lo único que tienes que hacer es ir a ajustes y en la sección de batería mirar el porcentaje que te aparecerá al lado de la salud de la batería. Allí encontrarás información sobre la capacidad máxima y lo más recomendable es que la capacidad máxima no se encuentre por debajo del 80% y ya si lo tienes por debajo del 75% sería recomendable cambiarte el teléfono o cambiarle la batería, por lo general es mejor hacerlo segundo. Entonces es indispensable que cuidemos el teléfono lo mejor posible para que la capacidad máxima de la batería no se reduzca tan rápido como lo haría si no tuviésemos en cuenta este parámetro. Entonces, para que entendáis un poco cómo se distribuye la línea de tiempo, voy a daros consejos de impacto bajo, de impacto medio y de impacto alto. Y además también vamos a reaccionar en directo a cuál es la salud de mi batería, porque yo en realidad no lo sé, creo que está al 100%, pero no lo sé, así que eso lo veremos después. Para empezar con los consejos de impacto medio, el primero es que quites el AirDrop. Yo conozco a gente que tiene el AirDrop siempre encendido, aunque sea solamente para los contactos. No lo necesitas, muy probablemente si un compañero de clase o si un amigo o si un familiar te va a mandar algo, probablemente te avise y te diga, oye, enciende el AirDrop. Así que no tiene demasiado sentido que lo tengas encendido todo el rato. Yo sí que lo utilizo sobre todo para pasarme los clips de los vídeos al iPad para editar, pero no lo tengo encendido siempre, solo lo tengo encendido cuando precisamente me voy a pasar todos los archivos al iPad. Es lo más recomendable porque aunque no chupa demasiada batería, sí es un porcentaje de batería que tú estás gastando en algo que no estás utilizando. Es algo bastante evidente, pero el siguiente truco, aunque no tiene un impacto increíble, es bastante importante. Pon el bajo consumo. En realidad lo único que hace el bajo consumo es evitar, pues por ejemplo, actividades en segundo plano que no estás utilizando realmente, o ciertas actualizaciones que no necesitas que se lleven a cabo. Entendería que tuvieses, por ejemplo, si eres un influencer que sube stories todo el rato a Instagram, entendería que necesitases que esas actividades en segundo plano se llevasen a cabo. O si eres una persona que necesita el WhatsApp, puede dar fallos si las actividades en segundo plano no están activadas. Pero por lo general, nosotras las personas normales no utilizamos ni Instagram, ni WhatsApp, ni las actividades en segundo plano tanto como para no poner el bajo consumo todo el rato. Otro consejo que es bastante importante es evitar que las notificaciones te enciendan la pantalla, porque cada vez que te llega una notificación, esto lo puedes mirar también en ajustes, a lo mejor te llegan 50 o más notificaciones al día y eso provoca que la pantalla se encienda 50 o más veces al día, durante ciertos segundos durante los cuales tú no vas a estar utilizando el teléfono, pero la pantalla va a estar encendida. Y es que la pantalla es una de las partes que más batería consumen del teléfono. Al final, el brillo y los movimientos de la pantalla es lo que hacen que la batería se consuma mucho más rápido de lo que haría si la pantalla estuviese apagada. Entonces, para eso lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de notificaciones del iPhone y desactivar que los avisos aparezcan en la pantalla de bloqueo para las aplicaciones que más notificaciones nos manden. Lo puedes hacer para todas, pero yo entiendo que en iPhone no tiene demasiado optimizado esto de las notificaciones. Es una de las cosas que he hecho de menos de Android, la verdad. Pero si conoces que hay alguna aplicación que te está mandando demasiadas notificaciones, como puede ser Instagram, Pinterest, a esas aplicaciones específicas restringirles lo de que te enciendan la pantalla. Si es algo importante como WhatsApp, que puedo entender que pues a lo mejor querrías que te encendiese la pantalla, pues que lo mantengas. Pero por lo menos tener una conciencia sobre las aplicaciones que te están gastando batería sin que tú lo requieras. Sin embargo, si todavía quieres que te lleguen las notificaciones, puedes hacerlo de poner las notificaciones en una especie de resumen programado. De forma que estas notificaciones no te llegarán inmediatamente, sino que te las enviarán a ciertas horas del día. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto para que me lo manden a primera hora de la mañana, a media tarde y justo antes de irme a dormir para poder chequear rápidamente qué aplicaciones me han mandado alguna notificación que no son aplicaciones indispensables ni que necesito que me estén notificando todo el rato, pero que en alguna ocasión podría estar bien pues
mirar esas notificaciones. Y estos resúmenes programados sí que te encenderán la pantalla porque más probablemente contengan alguna información que a ti te interese. Y así se podrá reducir el uso o el tiempo que la pantalla está encendida innecesariamente. Este último consejo de la parte de bajo impacto es un consejo que yo no conocía, pero que la verdad es que es bastante importante porque tu iPhone de manera predeterminada le comparte datos de uso a Apple. Yo no lo sabía, la verdad. Así que te recomendaría quitarlo porque piensa que ya hay un montón de personas que no conocen esta función de sus teléfonos y que ya están compartiendo datos de uso sin saberlo. Así que lo más recomendable sería quitarlo, porque así ahorras un poquito de batería sobre algo que ni siquiera sabías que estabas haciendo. Así que ahora vamos a entrar en los consejos de impacto medio, que a mí me parece que ya son unos consejos que si los aplicas de verdad tendrán algún tipo de cambio en la durabilidad de tu teléfono, no solo a largo plazo sino también durante el día. Y el primero de estos consejos es limitar el uso de los widgets. Yo sé que hay widgets muy monos, que hay widgets con animaciones muy bonitas y que son muy cookies, pero los widgets que tienen animaciones son al final algo que provocan que tu pantalla esté en constante movimiento, en constante actualización y que evidentemente es un constante gasto de la batería. Y es una de las cosas que más detrimental son para la batería. Entonces, si tú tienes este tipo de widgets, te aconsejaría eliminarlos y mantener únicamente los widgets normales que te vienen como en la lista de widgets predeterminados del iPhone. Dentro de estos widgets también te recomendaría intentar evitar el uso de los widgets que se actualizan en segundo plano, como puede ser, por ejemplo, los de Pinterest. Yo entiendo que los de Pinterest tú les puedes poner para que se actualicen cada cierto tiempo, pero esto también provoca que el teléfono tenga que pensar o que tenga que actualizarse en algún momento que gasta batería. Entonces, en esas situaciones te recomendaría sustituir el uso de esos widgets por unos widgets que sean constantes. Por ejemplo, en vez de ponerte un tablero de Pinterest, ponte una imagen estática, una imagen que no se actualice nunca. Entiendo que en otras ocasiones esto no es posible, como en el caso del tiempo. El tiempo se tiene que actualizar, o también para el widget del Gmail. El Gmail necesita una actualización constante. Entendería que si estás dentro de alguna empresa o estás dentro de algún sitio que te mandan emails todo el rato, necesites que esta bandeja de entrada, este widget, se actualice constantemente. Entonces, evidentemente no es para que elimines todos los widgets, pero es para que en el caso de que tengas algunos widgets que no son tan necesarios, los elimines o los sustituyas por unos que no requieran actualizaciones en segundo plano. El siguiente consejo es uno que probablemente si eres un tiquismiquis de las pantallas del iPhone no te guste. Frikis de la tecnología y sobre todo de Apple se han quejado durante mucho tiempo y es sobre la fluidez de la pantalla, es decir, sobre los hercios. Yo tengo el iPhone 16, entonces de manera predeterminada me viene con 60 hercios y había mucha gente que cuando salió el iPhone 16 se quejaba de por qué este teléfono sigue sin tener los 120 hercios. Los 120 hercios gastan un montón de batería porque provocan que la pantalla se esté actualizando constantemente, como ya hemos comentado anteriormente. Entonces, si tú tienes la opción de quitarle esto de los 120 Hz, ponle los 60 Hz. Aquí cogerlo un poco con pinzas porque creo que los modelos Pro tienen como unos hercios adaptativos, como una fluidez de pantalla adaptativa. Entonces yo te recomendaría probarlo, a ver con cuál se te gasta más la batería, si con los 120 Hz adaptativos o con los 60 Hz. Yo con el iPhone 16 estoy contenta teniendo los 60 Hz, no noto de ninguna manera que los hercios cambien de alguna manera mi experiencia de uso, y si tuviera la opción de ponerle los 120 tampoco lo haría. En Android tenía la opción de ponerle los 90 pero nunca lo necesité. Entonces, si tú tampoco lo necesitas y si priorizas la batería antes que la pantalla, te recomendaría poner los 60 Hz. El siguiente truco es un poco para las personas que también priorizan más la batería, más que la estética del teléfono, y es que yo entiendo que una de las razones por las que una persona se compra los iPhones es precisamente por su estética, por los colores, por las aplicaciones y pues por las animaciones que tiene. Pero yo te recomiendo quitar estas animaciones. Para eso lo único que tenemos que hacer es ir al panel de accesibilidad, seleccionar la opción de movimiento y una vez dentro activar la opción de reducir el movimiento, y así las animaciones desaparecerán. Yo entiendo que quitar las animaciones en algunas circunstancias específicas a mí me sucede con el iPad, no con el iPhone, que por ejemplo trabajando en Procreate, cuando tengo que hacer las miniaturas de los vídeos, en muchas ocasiones al trabajar con las capas, al no tener las animaciones, las capas se mezclan y provocan errores. Pero con el iPhone yo no he tenido ningún tipo de problema, entonces yo te recomendaría quitar las animaciones también porque eso te hace ahorrar batería.
El siguiente punto, y yo creo que de esta sección es el más importante, es reducir el punto blanco. Es decir, reducirle el brillo de manera predeterminada a la pantalla. Eso es más o menos a lo que se traduce. Y para esto lo único que tenemos que hacer es volver a accesibilidad, pero esta vez seleccionamos justo la opción anterior, en pantalla y tamaño de texto. Y una vez dentro bajamos hasta el final y activamos la reducción de punto blanco. Así se abre una barreta deslizable para ajustar cuánto quieres reducir el brillo. Yo lo suelo tener al 65%, pero a veces lo voy cambiando. Antes de continuar, quiero que sepas que tú puedes desactivar y activar estas dos opciones de reducir el brillo y de animaciones directamente desde el panel de control. Aquí lo único que tienes que hacer es mantener pulsado en algún hueco blanco y añadir una nueva burbuja. Deslizamos abajo del todo hasta la parte de accesibilidad y encontraremos estas dos opciones, que si las añadimos a nuestro panel de control nos permitirán activar y desactivar estas animaciones o este brillo para las situaciones puntuales en las que necesitamos que estas dos opciones vuelvan a estar desactivadas. Por ejemplo, cuando estás trabajando en algo que requiere de que las animaciones estén de nuevo para evitar fallos del sistema, o pues cuando estás en la calle y hay muchísimo brillo, muchísimo sol, necesites tener el brillo un poco más alto. Antes de pasar con los consejos que mayor impacto han tenido en la salud de mi iPhone, quería enseñaros la salud de la batería de mi iPhone después de un año de uso. Así que vamos a ir en ajustes a la salud de la batería y aquí vemos la salud de la batería. Entonces, antes de ver el porcentaje, quería explicaros también que yo evidentemente utilizo mi teléfono para grabar. La mayoría de mis vídeos están grabados con el iPhone, entonces esto provoca un gasto de batería bastante potente en muchas ocasiones. Como podéis ver aquí, ha pasado la batería del 60 al 45% porque llevo más o menos una hora grabando el vídeo. Entonces, si tú no grabas vídeo, es probable que con todos estos consejos vayas a tener incluso unos mejores resultados que yo. Entonces, teniendo eso en cuenta, 100%, 100%, y número de ciclos 180. 180 número de ciclos. Vamos a ir a calculadora. 180 ciclos entre 360 son 65 días al año, menos, vamos a ponerle 10, más o menos, 355 días. Un ciclo, medio ciclo de carga, un poquito más de medio ciclo de carga. Ya está, ¿qué más os puedo decir? Todos estos consejos, incluso aunque haya días en los que explotéis la batería de vuestro iPhone, muy probablemente sean bastante beneficiosos para prolongar la vida de vuestros teléfonos, porque estos cacharros son caros como para no cuidarlos, así que por favor, cuídalos con los siguientes consejos que te voy a dar. Y ahora ya pasamos a los consejos que han tenido un impacto alto en el rendimiento de mi batería. Y el primero es reducir los ciclos de carga. ¿Qué es un ciclo de carga? Un ciclo de carga se define como cuántas veces cargas tu teléfono del 0 al 100%. ¿Y cómo reducimos esto? Por lo general, pues lo mejor que puedes hacer es evitar cargar el teléfono al 100%. Yo lo tengo puesto al 90%, pero puedes ponerle un tope incluso al 80%. Y luego evitar cargar el teléfono cuando ya ha pasado el 30%. Mi uso diario suele hacer que del 90 pase al 50 y más o menos hacia ahí ya lo cargo. Y eso provoca que el ciclo medio diario que yo tengo sea de 50, más o menos, de medio ciclo, lo que a la larga prolonga la vida útil de tu teléfono. Si eres una de esas personas que se les olvida cargar el móvil, te recomiendo hacer el siguiente atajo. Y es que este atajo te avisará cuando la carga haya alcanzado cierto porcentaje. Yo lo tengo al 30% con un mensajito. De manera que si los consejos que te he enseñado antes de reducir las animaciones y el punto blanco no te convencen para tenerlo de manera predeterminada durante todo el día, puedes hacer que con este atajo se activen únicamente cuando el porcentaje de batería sea inferior a un porcentaje que tú le hayas puesto. Así, una vez que pulses el botón, directamente se activará el reducir el brillo y el movimiento directamente para que la batería se agote más lentamente sin tener que prescindir todo el tiempo de la estética del iPhone. Y hablando de los ciclos de carga, una cosa muy importante para cargar tu teléfono son unos cargadores de calidad. Con el iPhone te suelen recomendar que utilices siempre cargadores que sean pues de la marca de iPhone, que yo no sé hasta qué punto esto es o marketing y publicidad o de verdad es importante. Yo utilizo el cargador del iPhone más que nada porque el otro me lo robaron y por lo general se suele recomendar
que estos cargadores sean de carga lenta para no forzar la batería de nuestros iPhone. Sin embargo, yo no estoy tan segura de que estos cargadores de Apple sean de carga lenta, porque el mío, la verdad es que se carga bastante rápido. Y algo que suele provocar muchas veces cargar el iPhone o demasiado lento o demasiado rápido es el calor de la batería. Forzar la batería provoca calor. Y lo que más debemos evitar para cuidar nuestros teléfonos es literalmente el calor o el frío extremo. Cuando estamos en verano, evitad dejar vuestros teléfonos en una superficie caliente o directamente al sol o dentro del coche, no os lo olvidéis, dentro del coche. Y ya el último consejo que os puedo dar, y que si estáis interesados puedo hacer un vídeo únicamente dedicado a esto, es limitar el uso de la batería. Limitar el uso del iPhone. Es muy importante que intentes evitar utilizar el uso del iPhone. Entonces, ¿para qué me lo he comprado? Entendería mucho que te hicieses esa pregunta. Está muy bien lo de comprarte un iPhone y utilizarlo, pero lo suyo sería no utilizarlo de más durante 8 horas al día. Estás viendo más vídeos de lo que duermes, ¿te das cuenta? Al final, tener la pantalla encendida durante tanto tiempo, durante tantas horas, es evidentemente lo que más va a gastar la batería de tu iPhone. Entonces, si quieres que el iPhone te dure mucho tiempo, muchos años, no lo uses. O por lo menos úsalo menos. Que no te va a hacer ningún daño separarte de tu iPhone durante un ratito, te lo prometo. Y si te interesa conocer cómo reducir el uso del iPhone a una media diaria de menos de 3 horas, déjamelo en los comentarios y prepararé algún vídeo para vosotros. Así que con todo esto, y habiendo visto que la batería del iPhone en realidad está bastante bien después de tanto tiempo, pues espero que te sirvan de algo los consejos que te he dado, que si aplicas alguno y que te sirve, pues me dejes algún mensajito en los comentarios, que a mí me encanta leeros cuando me escribís. Pues yo ya no tengo nada más que deciros que, pues si no te has suscrito todavía, suscríbete para más contenido relacionado y nos vemos en el próximo vídeo.